En primera instancia, en primera instancia, luego me presento. Soy el ingeniero Samir Suárez. Soy especialista mecánico y en procesos. Tengo diplomado en distribución de hidrocarburos, en procesos químicos y en diseño de plantas. Actualmente soy coordinador de proyectos en la empresa Mecánica Térmica y estamos desarrollando proyectos en plantas procesadoras de stevia, plantas procesadoras de lácteos, plantas de tratamiento de efluentes, donde justamente en cada una de estas nosotros realizamos la elaboración de los PNIDs para posteriormente hacer el desarrollo de lo que sería el piping routing, complementando con el emplazamiento de equipos, complementando con la parte civil, estructural, zapatas, soportería, estructuras de acceso, etcétera. Entonces, lo que primero quiero que entendamos es cómo los proyectos de ingeniería se interrelacionan entre lo que sería nuestro cliente, la empresa contratista y los diferentes proveedores que puedan tener un proyecto y los subcontratistas. Entonces, en cualquier proyecto de ingeniería, nosotros tenemos cuatro participantes. Lo que sería la compañía, el cliente, el dueño del contrato. Tenemos la contratista, que justamente es la que desarrolla los proyectos EPC, que es Ingeniería, Procura y Construcción. Y relacionados a la contratista, tenemos lo que son los proveedores y los subcontratistas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de proyectos millonarios, estamos hablando de Chevron, BP, Total, Repsol. En el caso de Bolivia tenemos a YPFB, que es de las más grandes y que en conjunto tiene proyectos con Repsol y con Total. Si hablamos, por ejemplo, en Perú, tenemos Pluspetrol, con el cual hemos trabajado, desarrollando ingeniería de la misma forma. Entonces, esos son nuestros clientes. Sin embargo, si nosotros tratamos de extrapolar esto, la compañía cliente es justamente, podemos tener a BeinBev, que es la cervecera, una de las cerveceras más grandes del mundo. A BeinBev en Bolivia es CBN, de la misma forma. Embol, para Bolivia, que es justamente la embotelladora nacional, que es la que hace la producción de Coca-Cola y su distribución, de la misma forma. Entonces, esos son nuestros clientes. Y compañías más pequeñas, a nivel nacional tenemos, por ejemplo, EVA, que es Empresa Boliviana de Alimentos, que es procesadora de lácteos, procesadora de jugos, entre otros. Y en un momento más va a ser procesamiento de granos. Entonces, de esa forma nosotros tenemos clientes que no siempre están relacionados con lo que es el rubro oil and gas. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. La aplicación de lo que es el desarrollo de NIDs no se está enfocando solamente en lo que es el... permítanme, por favor, Armando puede apagar su micrófono. Franz, por favor, puede silenciar. Gracias. Entonces, tenemos que entender que el desarrollo de los PNIDs no está enfocado solamente en lo que es el rubro oil and gas. Es decir, que nosotros participemos en una compañía que está en el rubro petrolero y vamos a cambiar, por ejemplo, a una de procesos químicos, a una farmacéutica, a una de procesos de procesamiento de bebidas y alimentos. La aplicación del PNID se da en todas estas compañías de procesos, absolutamente todas. Y justamente en esa filosofía que se tiene en tratar de querer clasificar entre compañías que están en el área oil and gas, en otras compañías que están en food and beverage, es donde muchas veces los profesionales no quieren
y piensan que la aplicación misma del PNID está limitada al rubro oil and gas, cuando no se trata de eso. La aplicación del PNID es un documento, es la elaboración de un documento clave en el desarrollo de proyectos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Entonces, después tenemos lo que son las compañías, las contratistas. Ahí tenemos a Technip, Saipem, Fluor, que son de las más grandes, AESA, de Argentina. Son las compañías que justamente son las que ganan eh, lo que puede ser la ingeniería, procura y construcción de una nueva planta, cuando estamos hablando justamente de plantas nuevas, o tal vez el revamping de un área, es decir, el cambiar la capacidad, elevar la capacidad de alguna planta. Pues esas son las que... Estas en general tienen una amplia experiencia en todo lo que es el desarrollo de la ingeniería y en la gestión de la procura. Es decir, estas generalmente lo que hacen es, tienen un equipo grande de elaboración de ingeniería, y justamente ahí es donde entra un conjunto de disciplinas. Estas son disciplina mecánica, disciplina de procesos, disciplina eléctrica, instrumentación, disciplina lo que es civil y estructural, seguridad y gestión ambiental, entre otras, ¿no? Entonces, estos tienen un departamento por disciplina bastante desarrollado. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos pueden especificar, por ejemplo, un generador de vapor de tipo acuotubular de 30.000 libras por hora que trabaje a 350 PSIGs para una planta de producción de lubricantes básicos. Ellos especifican, pero en general estas compañías no tienen la capacidad justamente de poder hacer la fabricación de este equipo. Y ahí es donde entran estos otros dos actores, que son los proveedores y los subcontratistas. Ustedes sabrán, en un proyecto nosotros tenemos un tiempo determinado de ejecución. Mi presupuesto está justamente para ese tiempo de ejecución. Si yo lo extiendo más, es donde la compañía va a tener pérdidas. El objetivo siempre es tratar de reducir el tiempo de ejecución de un proyecto. Entonces, para darse apoyo justamente en todo el desarrollo, en toda la ejecución de este proyecto, es donde entran los subcontratistas y los proveedores. Entonces, nos vamos de nuevo al caso de que yo especifico un generador de vapor de 30.000 libras por hora de capacidad a 350 PSIGs. Entonces, por ejemplo, Fluor directamente va a pasar una especificación completa a Mitsubishi Heavy Industries, que es la que se encarga de hacer este tipo de producción. Y ellos son los que van a hacer la fabricación completa del equipo y se va a entregar a Fluor bajo esas especificaciones. O, por ejemplo, en el tema de si estamos haciendo toda una planta, tenemos que hablar de MCCs, tenemos que hablar de los DCS, entre otros. Y, por ejemplo, el MCC, generalmente, al menos lo que es YPFB, te piden MCCs que sean Siemens. Entonces, nosotros, como compañía dueña de contrato, hacemos una especificación completa en función a la cantidad de motores, al tipo de arranque, etcétera. Hago yo la solicitud a Siemens para la provisión y Siemens es el que me va a proveer a mí el MCC. Tengo que instalar un DCS de la misma forma. En este caso, el vendor aprobado para YPFB en DCS es Emerson. Entonces hago mi especificación de DCS, de qué capacidad, cuántos puertos, etcétera. Y de la misma forma, Emerson es el que me entrega a mí esos equipos. Si hablamos de transformadores, General Electric, por ejemplo, entre una interminable lista que podemos tener de proveedores. Obviamente, estos proveedores, los suppliers, tienen que estar aprobados por el cliente. Y eso es algo bueno. Eso es algo bueno cuando el proyecto es bastante grande. Total, por ejemplo, Total IP, cuando una vez que se ha licitado el proyecto y ya se está en la ejecución, Total nos entrega a nosotros su lista de vendors aprobados. Es decir, Total nosotros podemos tener un proyecto que esté netamente enfocado en piping. ¿Ya? Entonces, Total nos da una lista completa de qué marcas de tuberías,
de bridas, de pernos, de fittings, etcétera, está aprobado para que él compre. Entonces, eso a mí me facilita la procura, porque voy a hacer un diseño mecánico, voy a hacer un diseño hidráulico, va a converger en una especificación final y yo tengo que darle eso a las adquisiciones para que haga la gestión de compras. Entonces, él va a enviar a los proveedores con los que generalmente trabajamos y ellos van a especificar el material, dimensiones, características, etcétera, y la marca. Entonces, por ejemplo, si a mí me da marca Patito y Total no me acepta Patito, de antemano, ese ítem no va. Y eso es la ventaja con compañías de este tipo. Y cuando hablamos de compañías de bebidas y alimentos, es justamente también una desventaja, porque ahí tenemos como un libro abierto a que ellos nos puedan decir que sí o que no. Sin embargo, con compañías de este tipo, ellos ya tienen un vendor list, el cual nosotros tenemos que cumplir. Y mientras nosotros cumplamos la lista de marcas que ellos tienen, nosotros no tenemos ningún problema con hacer la procura de esos materiales, accesorios, equipos, etcétera. Ahora, los subcontratistas. Justamente, por ejemplo, en lo que es la refinería YPFB o Alberto Villarruel, tenemos tres áreas, área 100, área 200 y área 300. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es servicios y tratamiento de agua, tenemos lubricantes básicos, lubricantes terminados y lo que sería el área de reformación catalítica. Esas áreas tenemos. Cuando estamos desarrollando una planta completa, de la misma forma estamos hablando de dividir ciertos sectores. Entonces, yo como compañía contratista, tratar de ejecutar todo a la vez con el personal que yo tengo de planta es prácticamente imposible. Y ahí es donde yo me apoyo en los subcontratistas. Tenemos, por ejemplo, 4 áreas. Entonces, a cada área o cada subárea es justamente donde nosotros vamos a poder asignarle a subcontratistas como a TSK, a Samsung Heavy Industries. A ellos les vamos a poder entregar cada área para que puedan hacer la ejecución respectiva. Por favor, Franz, silenciame el micrófono de Arnaldo. ¡Vamos! Arnaldo, por favor, silencie su micrófono. ¡Vamos un poco más atrás! Bueno, continuamos. Entonces, justamente para dividir la ejecución de esas áreas y entrar dentro del cronograma de ejecución, nosotros podemos asignar a los distintos subcontratistas diferentes áreas. Obviamente, muchas veces, por ejemplo, en el proyecto de Bulo Bulo, acá en Bolivia, Samsung es la que era la contratista y es la que ha subcontratado a Inesco, a Bolinter, a Pegaso, a Carlos Caballero, entre otras. Y ahí tenemos como subcontratistas a otras compañías nacionales. Esa es la ejecución de los proyectos de ingeniería, donde se ve ingeniería, procura y construcción. Ahora, en este tipo de proyectos, justamente cada etapa nos va a dar el respaldo para continuar a la siguiente. Ingeniería, en el desarrollo de ingeniería de las diferentes disciplinas que hemos mostrado, que hemos mencionado, procesos, mecánica, eléctrica, instrumentación, civil y estructural, que son las principales, tienen que trabajar en conjunto para darme como resultado la especificación de cada ítem, de cada accesorio con el cual vamos a trabajar. Es decir, yo estoy haciendo, por ejemplo, una planta de tratamiento de fluentes, donde voy a tener cierta composición de agua en diferentes tipos de tratamiento, desde pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento biológico, tratamiento de lodos, tratamiento terciario, etc.
Cada uno de esos procesos tiene una diferente composición del agua, porque en cada uno se está tratando. Y de la misma forma los equipos. Tengo que ver clasificación de áreas, si corresponde, si es explosiva, si no es explosiva, el peso de equipos para las estructuras civiles, para las estructuras metálicas, los accesos, si esta planta va a tener un sistema de control distribuido o solamente va a ser un sistema de operación de campo. Toda esa información yo la tengo que desarrollar en la etapa de ingeniería. Y me da como resultado no solamente los planos de construcción, los típicos de montaje, o los layouts, etcétera. No solamente ese es el resultado que yo busco, sino yo busco lo que serían los documentos que son las hojas de datos y las listas de materiales. Esos son documentos principales con los cuales yo voy a poder hacer la procura. ¿A qué me refiero con la procura? La procura es toda la gestión de adquisiciones que nosotros desarrollamos en el proceso de ejecución de un proyecto de ingeniería. Es decir, hemos hablado de un caldero de 30.000 libras horas a 350 PSIGs. Eso es básico, ¿no? Yo puedo añadir que es un caldero acuotubular, que va a tener un recalentador de cierta capacidad, que va a tener como combustible gas natural, que va a tener, que va a ser un quemador dual, que también se va con diésel, que sea con estampa ASME. Y así puedo ir adicionándole los detalles justamente para la operación, para este equipo. Me he enfocado en la parte mecánica. Ahora me voy a la parte de instrumentación y control. Puedo decir que el sistema de instrumentado de seguridad sea de la marca Honeywell, que el sistema de control sea íntegramente Emerson, ¿no? Y que se pueda operar desde sala de control. Eso es uno. Y con eso voy completando la especificación. Entonces, ¿qué va a hacer mi departamento de adquisiciones? Con todas las especificaciones que yo le he dado, va a entregar a los diferentes proveedores que ya tenemos o potenciales que pueden ser. Y estos van a revisar si cumple o no cumple, si tiene o no tiene, y van a enviar la respuesta a este departamento de procura. ¿Qué va a revisar? ¿Qué es lo único que hace? Si tiene o no tiene. Porque justamente se ven el tema de tiempos de entrega, si se va a importar, de dónde se va a importar, si va a ser naval, aéreo, etcétera. Toda esa gestión se elabora con lo que es en la procura. Se da un ok a esa compra, entonces ahí es donde seguramente se hará el contrato, serán los respectivos pagos y la empresa proveedora va a empezar a enviar la información. Será seguramente planos generales, planos de instalación, etcétera. Va a empezar a enviar información para volver a realimentar a lo que es la etapa de ingeniería. Y yo justamente pueda seguir actualizando esta información. Una vez que yo tengo en la etapa de ingeniería, yo tengo planos completos. En la etapa de procura, he hecho una especificación y se ha hecho la compra del material que he especificado. Entonces, construcción con estos planos de montaje, con estos planos de construcción, con estos típicos de montaje, construcción va a empezar a ejecutarse. Y obviamente va a haber una variación entre lo que es el diseño realizado en oficina técnica y lo que nosotros vamos a ejecutar en campo. Va a haber cambios. Cambios que en general no deberían presentar una variación en el presupuesto, no deberían presentar una variación en la ingeniería desarrollada, que varíe con 5 centímetros la longitud de una tubería, con 10 centímetros la altura entre la succión y la descarga de un equipo, no nos va a afectar. Pero si, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta puntos de medición y yo tengo 10 equipos y necesito conectar
10 puntos de medición y necesito modificar el piping, necesito añadir accesorios, necesito añadir instrumentación, esa modificación yo la tengo que conversar de nuevo con ingeniería para ver si es viable o no es viable. Yo qué sé, por algún motivo no se ha tomado en cuenta el área donde se está instalando la planta y el flare de 40 metros de alto que voy a colocar puede afectar eh, al tráfico aéreo. Entonces tengo que volver a modificar una ingeniería. Ahí sí tengo que tomar en cuenta esa ingeniería y volver a modificar para reducir seguramente la altura del flare y ver cómo puedo mantener el proceso, pero con un diferente diseño. Entonces nosotros durante la ejecución de estos proyectos EPC, la ingeniería se sigue realizando durante la etapa de procura y durante la etapa de construcción. Y cualquier modificación que se realice en la etapa de construcción tiene que ser elaborada, defendida, sustentada con ingeniería. De modo de que así nosotros tenemos cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier alteración, nosotros tenemos por trazabilidad que se ha realizado una ingeniería, seguramente una simulación, seguramente un cálculo, seguramente una especificación de material, tal vez una modificación por el mismo estándar de construcción, etcétera, pero podemos realizar eso. Y ahora, lo importante para nosotros es justamente acá. Hemos visto de forma resumida, qué es lo que engloba justamente estos proyectos EPCs, ingeniería, procura, construcción. Entonces, dentro de eso, cuando nosotros nos centramos en lo que es la ingeniería como tal, nosotros tenemos que seguir haciendo zoom para ver lo que propiamente vamos a tomar en el curso, que es el P&ID. ¿Y qué es lo previo que se necesita y cuál es justamente la importancia de desarrollar un P&ID? Nosotros podemos tener cualquier caso de negocio, plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento, o perdón, plantas de lubricantes básicos, de lubricantes terminados, de reformación catalítica, etcétera. Y si nos vamos a otro área de procesamiento de lácteos, de procesamiento de stevia, de liofilización, tenemos un montón de tipos de proyectos que se pueden ejecutar. Pero todos estos inician con lo que es la simulación del proceso. Y justamente en esta simulación del proceso es donde se desarrollan dos cosas importantes, que es el PFD, el diagrama de flujo de procesos, donde de forma resumida nosotros vemos cuál es el cambio, el proceso que se va a realizar. Y acompañado de esto, se realiza lo que es los balances de masa y energía. Y justamente estos balances de masa y energía en conjunto con el PFD, lo que me va a hacer es dimensionar los equipos de proceso. Es decir, yo no puedo sacar de donde sea la capacidad del caldero. Yo no puedo sacar de donde sea la capacidad de una bomba, la capacidad de un intercambiador, de una torre de enfriamiento, de un ablandador de agua, de un compresor, de una turbina de generación. Yo no puedo sacar de donde sea. Esto viene como resultado justamente del balance de energía y masa. Con ese dimensionamiento de equipo, yo procedo recién a hacer una especificación, pero paralelamente, ahí es donde justamente entra el P&ID. Una vez que yo tengo un PFD bien desarrollado, recién empiezo a desarrollar el P&ID. Porque en el P&ID yo voy a colocar no solamente lo que es parte de proceso, es decir, hornos, los reactores, que son los principales para procesos donde sí hay un intercambio de masa. Yo no voy a solamente emplazar esos equipos, sino también los de servicios, intercambiadores de calor, bombas, torres de enfriamiento, aeroenfriadores, tanques de almacenamiento, recipientes a presión, etcétera. Todo eso yo lo voy a empezar a emplazar en el P&ID. Las líneas de interconexión entre cada equipo. Yo qué sé, si tengo que interconectar una bomba a un tanque de almacenamiento,
pero ese fluido es demasiado viscoso y si se reduce la temperatura, prácticamente se va a empaquetar esa línea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que añadir una línea de tracing, que puede ser tracing de vapor o tracing eléctrico. Ese detalle, por ejemplo, yo lo especifico en el PNID. Necesito ahí una válvula que sea de tapón y no una válvula que sea esférica o una de bola, por el tipo de servicio. Entonces, igual específico ahí. Y toda esa información yo la empiezo a resumir en el PNID. Pero ya, porque ya tengo las dimensiones, las capacidades, perdón, las capacidades de cada equipo y tengo las composiciones y las condiciones del fluido. Justamente porque la composición del fluido y las condiciones también son resultados del balance de masa. Entonces, este PNID no lo realiza solamente el procesista. Y este procesista puede ser un ingeniero mecánico, puede ser un ingeniero químico. No siempre es, o no está cerrado que sea el procesista un ingeniero químico. Entonces, ahí se involucra en la elaboración del PNID al ingeniero de procesos, al ingeniero mecánico y al ingeniero eléctrico e instrumentación. Porque justamente el PNID es un documento resumen donde se encuentra la interconexión entre equipos, los lazos de control, dónde voy a tener válvulas de control, dónde voy a tener instrumentación, qué tipo de lazo va a ser esta válvula de control en función a qué se va a controlar, si es presión, si es nivel, si es flujo, si es temperatura. Todo eso yo lo voy a resumir en el PNID. Y ahí justamente es donde se siguen desarrollando nuevos documentos. Porque una vez que yo tengo un PNID concluido, recién voy a empezar a hacer lo que es el piping routing. Es decir, yo tengo desarrollado el dimensionamiento de las capacidades de los distintos equipos. ¿Ok? Con eso y una especificación voy a poder determinar las dimensiones del equipo. Ya tengo yo mi área definida, la voy a emplazar en un layout y justamente ahí es donde yo voy a poder interconectar cada equipo. Y el PNID me dice que el caldero puede tener 10 boquillas, la bomba tiene 2 boquillas, el tanque de tratamiento de agua tiene 3 boquillas y dónde se va a conectar a dónde. Entonces ahí es donde yo puedo empezar a realizar lo que es el piping routing, que es el ruteo de tuberías. En el PNID a mí me indica qué instrumentación voy a tener. Si voy a tener controles de nivel, si voy a tener visores de nivel, si voy a tener válvulas de alivio de presión, si voy a tener válvulas de control de flujo, si voy a tener manómetros, si voy a tener presostatos, etcétera. Toda esa información de los instrumentos yo los tengo resumidos en el PNID. Pero después tengo que seguir haciendo el diseño del sistema de instrumentación y control. Es decir, de dónde se va a controlar, qué tipo de comunicación es, si es comunicación eléctrica, si es Fieldbus, si es HART, toda esa información también se encuentra en el PNID. Entonces, ese PNID a mí me sirve para desarrollar otros documentos, pero el PNID justamente es el punto de inflexión en donde yo voy a poder seguir avanzando en mi ingeniería o voy a tener un paro. Si yo no desarrollo el PNID adecuadamente, sin que haya cambios en el proceso durante el resto de la elaboración de la ingeniería, yo voy a tener problemas en la elaboración del pipeline routing. Yo voy a tener problemas en la contabilización y en la continua elaboración de ingeniería de instrumentación y control. Porque justamente el PNID me dice qué instrumentos voy a comprar, cómo va a ser la comunicación. Si el PNID lo modifico y modifico la instrumentación, voy a tener que modificar necesariamente el diseño de instrumentación y control. Si me quitan equipos, si me añaden equipos, si me cambian la composición del fluido, etcétera, igual voy a tener que cambiar el piping routing. ¿Y esto en qué afecta? Contabilización de lista de materiales. Voy a seguir postergando ciertas etapas que ya las tengo que empezar a desarrollar. El PNID justamente ahí es donde nace esa importancia. Eso es lo importante del PNID. Deme un momento, por favor, voy a abrir un PNID.
Este, por ejemplo, este es el PNID que hemos desarrollado hace poco para la modificación de una torre de destilación de alcohol, con el objetivo de mejorar la concentración de recuperación. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de lo que va a ser el alcance del curso, es poder elaborar completamente un PNID de este tipo con el software especializado. Y en su primera etapa, poder hacer la lectura completa de este PNID. Por ejemplo, esta es una torre que por la simbología nosotros sabemos que es una torre. Este PI, Pressure Indicator, un indicador de presión, TI, indicador de temperatura, LG, Level Gauge o Level Glass, un visor de nivel, qué es lo que estoy alimentando, qué es lo que yo tengo como resultado, qué es lo que se está procesando aquí, los residuos, por ejemplo, el tipo de empaque que tiene la torre, el tipo de distribuidor que tiene la torre para el reflujo, en este caso es un tipo de distribuidor spray, el de Mister y su posterior conexión a un intercambiador de calor. Y aquí podemos ver, esto es una conexión bridada. Conexión bridada. Aquí tenemos la comunicación o la conexión entre el intercambiador de calor y un acumulador, que justamente es lo que nosotros hemos instalado. En el acumulador podemos ver aquí la conexión de tipo standpipe para conectar un visor de nivel, un level glass, y a futuro poder conectar un control de nivel si es necesario. Ahí podemos ver, este tanque también tiene un indicador de temperatura y un indicador de presión. ¿Cuáles son los rangos? La información. En este caso me indica que el indicador de presión tiene que tener una válvula de aguja para conectar. Es la simbología de válvula de aguja. Para la purga, qué tipo de conexión, qué tipo de válvula que tengo que tener. Una válvula, por ejemplo, aquí me dice normalmente cerrada, de tipo esclusa. Y finalmente una válvula de globo con su respectivo brida ciega. Después tengo acá la línea de comunicación a la bomba. Ahí tenemos para la succión. Aquí me dice que yo tengo que tener un rompedor de vórtice. Y de la misma forma tengo que tener una válvula de bola para aislamiento. ¿Qué más tengo acá? Tengo que tener una conexión para su venteo. Tengo una conexión roscada de 1 pulgada, una PCB, una válvula de descarga, y justamente para que aquí yo tenga cierto reflujo, cierta condensación en la línea, se está añadiendo el juego de válvulas. Y la descarga total directamente a la atmósfera. Estoy especificando, por ejemplo, la conexión de la válvula, esta está seteada a 15 psigs. La conexión a las bombas, una válvula de bola, un filtro, la succión con reducción. Aquí incluso se puede ver que tiene que ser una reducción excéntrica, justamente para que no haya acumulación de flujo, o perdón, de líquido. En la descarga necesito igual un manómetro con su válvula de aguja de instrumentación, una válvula de bola y su respectiva válvula check para evitar un reflujo, o un retorno, perdón. Y aquí tengo lo que sería el bypass de alimentación a la torre. Aquí tengo mi válvula de globo, que justamente es la que me va a regular el flujo que yo voy a tener a la torre, y un bypass en el caso de que tenga que hacer un mantenimiento, un cambio a esta válvula. Cierro estas dos válvulas, que son normalmente abiertas, para poder regular el flujo a través de este bypass. Me está especificando el material, el schedule, etcétera, ¿no? Esto igual hay una forma de codificar. Y el estándar PIC 001 nos da los lineamientos. Cada una de estas simbologías que estamos viendo acá está basada en el estándar ISA S5.1.
2009, que es la última edición vigente. Entonces, de la misma forma, en el desarrollo del curso, vamos a hacer lectura de ambos estándares, lado a lado, porque justamente uno complementa al otro. Yo puedo enfocarme 100% en lo que es la PIPTIC 001, pero justamente no completa lo necesario para poder hacer un entendimiento. Y de la misma forma, la ISA contempla bastantes aspectos, pero no todo. La codificación de equipos, la codificación de líneas, no lo contempla la ISA. Me contempla instrumentos, simbología, conectores, sistemas de control, sistemas instrumentados de seguridad, etc. Ahora, acá, por ejemplo, esta es una línea continua. Esto es para instrumentación. Pero aquí yo tengo una línea seccionada. Ambos. Esa línea seccionada me indica que justamente aquí hay una conexión eléctrica. Y esto está dado por la ISA. Y me dice que necesitamos este es HS hand switch, una botonera de campo con su respectivo botón de parada y de marcha. Ambos están comandados por un variador de frecuencia. Obviamente, este sistema de control es mucho más sencillo del que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a ver sistemas de control distribuido, donde nos vamos a enfocar en tableros secundarios, al tablero principal, conectado a lo que sería la computadora de control, en sistemas de control distribuido. Y cuando hagamos sistemas instrumentados de seguridad, de la misma forma. ¿Cómo se diferencian? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el sistema de control distribuido y el sistema instrumentado de seguridad? Porque justamente al hacer la lectura de un PNID, yo tengo que saber qué es lo que forma parte del sistema de control distribuido, qué instrumentación forma parte del sistema de control distribuido y qué instrumentación forma parte de lo que es el sistema instrumentado de seguridad. ¿Por qué tengo que tener dos sistemas diferentes? ¿Cuándo opera el sistema instrumentado de seguridad? ¿Cuándo no? Toda esa información yo la tengo que poder leer al ver un PNID. Y no solamente como mecánico, por ejemplo, a decir, sí, aquí tengo un intercambiador, aquí tengo una torre, otro intercambiador, un becel y unas bombas. No, yo tengo que poder leer justamente y entender el proceso que está pasando acá. Y si esto se comunica a otro PNID o no. De la misma forma, aquí, por ejemplo, yo tengo la información. Para el acumulador, que es el que se está adicionando a este PNID, tiene una máxima de presión de trabajo permisible de 15 psigs, diámetro interno de 24 pulgadas, espesor de 3.175 milímetros, longitud y el material inox 304. Y esto igual lo puedo hacer una especificación completa, que sería un ASTM A240 tipo 304. En el caso de la bomba, con su respectivo standby, de capacidad de 10 GPM, gravedad específica 0.77 para alcohol, una altura dinámica total de cabeza de 20 metros, motor NEMA, potencia de 0.5 HP, el tipo el número de polos del motor y con qué arranca, si es con varador de frecuencia, si es arranque directo, etc. Entonces, esa información yo la tengo que tener en un PNID. Ahora, cuando yo estoy viendo un PNID de este tipo, aquí yo tengo que sacar otra información. Por ejemplo, tengo que sacar la lista de líneas. Aquí yo tengo justamente las que estoy adicionando, son las que yo tengo en la lista de líneas. Los instrumentos que estoy adicionando también se entra a la lista. Las válvulas se van a la lista. Los equipos que estoy adicionando, en este caso el acumulador y la bomba, tienen que generarse su hoja de datos respectiva, porque con esta hoja de datos el departamento de adquisiciones va a poder hacer la procura. Y cuando me llegue una bomba, por ejemplo, en este caso es una bomba de medio HP, me lleve una bomba de medio HP que tenga la potencia, que tenga la capacidad, que tenga eh, todo lo especificado por proceso, pero sea una bomba monofásica que yo no voy a poder instalar con variador de frecuencia, ahí quien tiene la culpa, el que ha comprado. Pero si en este caso yo no he especificado correctamente, entonces ahí tiene la culpa el ingeniero que ha hecho justamente la especificación de esta bomba. De la misma forma con el tanque.
Yo puedo haber especificado, por ejemplo, el MAO, las dimensiones, el espesor, etcétera, pero lo que no he especificado es el material y me traen uno con un, AST, un ASTMA 36, por ejemplo. Ahí quien tiene la culpa soy yo, porque justamente por proceso yo necesito que sea un inox 304. Entonces, justamente toda esa información yo la extraigo del PNID. Toda esa información. Y aquí pueden ver, aquí yo veo esto, yo sé que es una válvula de bola de 2 pulgadas, bridada. Yo veo esto, yo sé que puede que el símbolo cambie, porque justamente ahí es donde entra el estado del arte de saber leer un PNID. Yo nunca voy a ver para la conexión a un manómetro una válvula de bola, porque justamente no es la función de una válvula de bola ser una válvula para instrumentación. Siempre voy a ver válvulas de aguja y puede cambiar esta simbología. Hemos comprado equipos de la India, hemos comprado equipos de Francia, hemos comprado equipos de Rusia, donde justamente la simbología cambia considerablemente. Pero yo sé por buenas prácticas que la conexión a un manómetro se hace con una válvula de aguja. Entonces, ese tipo de cosas yo las tengo que saber. Y aquí me dice, por ejemplo, de media pulgada, válvula de aguja, el tag es 1036, normalmente abierta. Toda esta simbología la vamos a revisar a detalle. Y vamos a saber qué significa cada uno de estos ítems. Lo mismo que es una PCB. Conexión de 3/4 por descarga de 1 pulgada. ¿Esto qué es? Toda esa información nosotros la tenemos que saber para poder hacer una lectura adecuada. Hasta este punto, señores, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan, tal vez alguna curiosidad respecto al temario que vamos a ver en el curso? Aquí no hay preguntas equivocadas, así que por favor, está abierto el micrófono para que puedan hacer sus consultas. Inge, una consultita. Dígame, Diego. Buenas noches. En el caso de los planos PID, cuando las válvulas están seteadas en alta y baja, igual va escrita ahí en el plano. Claro que sí. Yo tengo que poder dar toda la información de proceso. Por eso, justamente, incluso en los instrumentos de temperatura, de presión, indico los rangos. En las válvulas de seguridad se indica el set de seteado de la válvula. Y aquí, por Mm, ejemplo, yo puedo ver que esta es roscada, ¿no? Pero incluso yo puedo especificar aquí si es hembra NPT o si es macho NPT o si es BSP la conexión. Eso más yo tengo que incluir para que justamente cuando yo genere las listas de estas válvulas, de estos instrumentos, yo no se tenga un lugar a equivocación para que después durante el montaje se tenga problemas. mm, Porque, por ejemplo, este documento, el PNID, cuando estemos haciendo el precomisionado, que es justamente un paseo por toda la planta para revisar cómo está instalado, cómo está etiquetado cada equipo, cada instrumento, cada válvula, etcétera. El PNID es el que a mí me da esos lineamientos. Es decir, en proyectos grandes, al menos, de técnicas reunidas, por ejemplo, tiene un equipo específico para precomisionado. No es el equipo que ha participado en la ejecución de todo el proyecto. Entonces, a ese equipo se le entrega el PNID y con él se hace el recorrido. Van a llegar al acumulador. ¿Está etiquetado el acumulador? Sí. Aquí me indica un indicador de temperatura con rango de 0 a 300. ¿Está? Sí. Un indicador de presión de 0 a 50 psi. No, no está con este rango. Entonces, se observa. Esta válvula no tiene tag, se observa. Esta válvula aquí me puede estar indicando que esta es exclusa. Y yo porque justamente esta válvula exclusa por el tipo de servicio, yo la puedo colocar como una válvula
esférica, lo puedo haber cambiado. Pero si en el PNID me dice, en el PNID as built, me dice que es una válvula exclusa, me van a observar. Entonces, este PNID es justamente el que nos ayuda no solamente para el precondicionado, hasta para operación. Y generalmente, cuando hablamos de procesos muy específicos, incluso el PNID es un documento secreto. Entonces, nosotros tenemos que aquí colocarle la mayor información posible. ¿Alguna otra consulta? Arnaldo, Carlos, David, cualquier consulta, señores. El objetivo es que por lo menos si muchos no están decididos a tomar el curso, por lo menos váyanse aprendiendo algo más. Porque esto es justamente una parte de todo lo que vamos a desarrollar. El objetivo es que al finalizar el curso ustedes puedan elaborar un PNID de ese tipo con el software adecuado. Porque esto yo lo puedo hacer en AutoCAD. Yo tengo mi archivo de bloques y empiezo a hacer un control C, control V, etcétera, ¿no? Puedo hacer eso. Pero justamente el trabajar con un software específico es que nosotros llenamos de metadatos que después tienen que ser extraíbles. Y otra Dígame, duda, Diego. en el caso de el manejo del CADWorks, imagino que va a ser, ¿no? Con el software que vamos a pasar este curso, se hace el modelado de la maqueta y a partir de ese puede salir el PID o es muy aparte lo que se No, hace no, el no, es PID. al revés. Es al revés. ¿Ya? Ah, ya. Ya es al revés. En el orden, a ver dónde, creo que se ve, no, este es otro documento que lo creía que este. Mira, en el orden de elaboración de documentos, yo tengo la simulación de procesos, el balance de masa, el PFD, y una vez realizado eso, recién tengo elaborado el PNID. Y el PNID es mi base para desarrollar el ruteado de tubería. Es decir, si tú no tienes PNID, ¿cómo vas a saber de dónde a dónde conectar? ¿Cómo vas a saber qué equipo, de qué capacidades, de qué diámetros de conexión, incluso hasta qué serie vas a colocar? Tal vez me estás colocando una serie 150 donde debería entrar una 300, Sí, o si es o si la brida tiene que ser sí, sí. una RTJ y no una RF común. Toda esa información yo la defino en el PNID. Por eso el PNID es un documento donde no está solamente proceso, está lo que es la disciplina mecánica y está la disciplina eléctrica e instrumentación. Con un Ah, ya. PNID bien elaborado, bien realimentado, tú vas a hacer el piping en 2 patadas. Nosotros en el curso nos vamos a enfocar en la elaboración del PNID. Ah, ya. ¿Alguna otra consulta que tengan, señores? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, ingenieros. Amigos, recordarles a todos los presentes, ¿no? De que el curso consta de 2 módulos, ¿verdad? La primera semana consta de la interpretación de planos y la segunda semana es la elaboración del PNID, ¿no? Y ambos módulos tienen un costo promocional para las primeras 5 personas que se inscriban de solo 400 bolivianos, ¿no? Entonces, ya he dejado el link en el chat para que puedan ingresar y para que pidan mayor información. Estamos atentos, ¿no? A cualquier consulta, ya sea por este medio o en el grupo de WhatsApp. Gracias, ingeniero Samir. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda más para el ingeniero. Una consultita, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Eh, Muy poca experiencia tengo en CADWorks. He estado trabajando desde plan, pero dada la descripción utilizaba más el modelo, piping, los equipos, después el tema de PNID. ¿Tuviera algún inconveniente? Pues, como el curso tardaría un poco en alinearme en CADWorks. Ya se trazó. En realidad, justamente la ventaja del CADWorks PNID, y es por eso justamente que damos este software,
Es que es bastante instintivo. Si nosotros, imagino que aquí todos en general sabemos manejar AutoCAD, entonces con un manejo básico de AutoCAD 2D vamos a poder operar sin ningún problema el CADWorks. Incluso, ¿qué es lo que a mí me gusta más? Es que yo puedo añadir simbología de equipos, yo puedo añadir simbología de válvulas, de instrumentos, etcétera, con facilidad en el CADWorks PNID, mucho más sencillo que en el caso del del AutoCAD Plan Suite, porque ya no hay AutoCAD PNID o AutoCAD Plan 3D, no, ahora es el Plan Design Suite. Entonces, para mí es más fácil añadir esta información al CADWorks PNID. Y si ustedes saben un AutoCAD 2D básico, van a poder realizar sin ningún problema la elaboración del PNID. Así está bien. Esa aclaración necesita. Bueno, señores, con eso concluimos la charla acerca de los módulos 1 y 2 del curso de PNID. Cualquier información que requieran, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Y si quieren mayor información respecto a algún tema, igual envíenlo. Al final, justamente, estamos dando este curso desde el año pasado que no lo hemos dado, y hay bastantes cambios, bastantes actualizaciones respecto a actualizaciones en las normas, respecto a nuevas prácticas que hay en el diseño del PNID, en la lectura, en la elaboración. Entonces, este va a ser un curso muy diferente al que hemos dado el año pasado en diciembre. Aquí ya tenemos actualizaciones considerables. Bueno, señores, que tengan buena noche. Cualquier información a través del grupo de WhatsApp, el ingeniero Francis es el que va a poder resolver cualquier duda. Y si hay que tocar un tema tal vez que quieran ver en especial, yo que sé, sistemas instrumentados de seguridad, lo podemos ver. Que tengan buena noche, señores. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Samir. Muy buenas noches a todos y nuevamente invitarles a que tomen el curso, ¿no? Ya explicó el ingeniero Samir de que tenemos ya, como explicabas, la 10ª versión del curso y actualmente vamos actualizando todas las normas y todo lo referente a la actualización, ¿no? Entonces, nuevamente la invitación y ahí les dejé el grupo de WhatsApp para que tengan cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre el curso, va a estar el ingeniero para resolver más dudas, ¿no? Y si quieren aumentar algún tema también hacia el curso que es de su interés y no ven dentro del temario, entonces también puede incluir el ingeniero Samir, ¿no? Muy bien, entonces dicho todo esto, muy buenas noches a todos y muchas gracias por su participación.